en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. El gobierno aspira a recaudar entre el 2022 y el 2023 algo así como 1.900 millones de dólares una vez que ha entrado en vigencia la Ley de Reactivación Económica y el Equilibrio Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Entre algunos aspectos importantes que tiene la ley está, por ejemplo, la eliminación del IVA en ciertos productos de limpieza e higiene personal, la baja del IVA al 8% del 12% en 14 días de los años venideros para el sector turístico y también excepciones al consumo especial en algunos temas y la disminución gradual del denominado impuesto a las salidas de divisa. José Orellana, analista económico, muy buenos días. Muy buenos días, Byron, muy buenos días a televidentes. Empecemos con esto que digamos es una compensación, por decirlo algo, y luego hablamos de lo que son ya las nuevas cargas impositivas. Esto puede compensar efectivamente todos estos beneficios tributarios de los que hemos hablado, lo que seguramente va a generar alguna, y que ya está generando algunas críticas del sector productivos, estos nuevos impuestos. A ver, es una parte que ayuda, ¿no?, a los consumidores particularmente, como tú bien lo definiste, muchos artículos higiénicos para la mujer, etcétera. También hay una reducción, por ejemplo, en cómo se aplica el arancel, en que ya se va a excluir el costo del flete. Entonces eso también debería ayudar un poco con los costos de las importaciones. Pero vis a vis los 1.900 millones, que es la recaudación tributaria, esto es mucho menor. Lo que significa es que quizás esas excepciones pueden servir a pocos sectores, por decirlo de alguna manera, de la economía, sobre todo el consumidor. Pero podemos decir que va a haber un impacto al consumidor de la clase media, porque eso es lo que dicen algunos sectores políticos, sobre todo, pero también algunos analistas económicos que he escuchado, de que dentro de ese 3% que dice el gobierno serán los que contribuyan con estas nuevas aportaciones tributarias. Están por encima de los $2.000 para arriba, evidentemente. Claro. ¿No hay un impacto mayor más allá de ese 3% o el resto del sector de la economía, la clase media, puede sentir esa constricción del consumo sobre todo? Lo que pasa es que vivimos en un ecosistema, ¿no? No necesariamente la persona que quizás no gane $2.000, a lo mejor es un agente de venta en algún centro comercial donde se venden, digamos, electrodomésticos y que gana una comisión por estos electrodomésticos que vende. Y al reducirse quizás las ventas de esos electrodomésticos, esta persona gane menos. Mira, para darte un dato, el Viernes Negro, el fin de semana del Viernes Negro, no se cumplieron las expectativas. Hablando con algunos ejecutivos, muchas empresas que venden electrodomésticos, ropa y muebles, no se cumplieron las expectativas, y eso que ellos redujeron sus planes y dieron ventajas de que empiezan a pagar, por ejemplo, en 2 o 3 meses. O sea, compro ahora en diciembre y empieza a pagar en enero, en febrero, marzo, ¿no? Y aún así no se cumplieron las expectativas de ventas. Ahora, esto va a afectar ahora el de enero, los cheques de las personas que ganan más de $2.000. Hay que ver la reacción que estas personas tendrán en sus compras. Pero recordemos que no solamente es el hecho del consumo de la familia que compra, también es de aquella persona que gana un sueldo porque, por ejemplo, está en el área de comercio. Y después del sector público en el Ecuador, el segundo área de empleo en el Ecuador es comercio. Entonces, eso sí va a tener un efecto. De cuánto será el efecto va a depender mucho de cómo se reactive la economía en otras áreas, ¿no? Exportaciones, atracción de inversión, etcétera. Ahora, lo que sí es cierto es que estas nuevas cargas impositivas se van a contabilizar para el caso del impuesto a la renta en nuestro ejercicio tributario del 2023, porque arranca desde el 2022. Pero para este impuesto al patrimonio y familiar o societario, ese sí arranca ahora en diciembre. ¿Cree usted que esto estaba previsto, aunque ya se lo veía venir, como dicen, sobre todo para las empresas de esas grandes corporaciones que tendrán que tributar por encima del $1.000.000 de su patrimonio, o las sociedades conyugales que tienen por encima de $1.000.000 del patrimonio? Es decir, esas sí tienen que declarar ahora en diciembre. ¿Cómo va a ser eso? No se conoce ni el reglamento ni cómo lo va a hacer, a menos que el SRI se haya comunicado ya con estos grandes contribuyentes para darles un poco el mecanismo de cobro. Bueno, en ese el factor va a ser más por liquidez, ¿no?
Las empresas de ese nivel van a tener que separar una cuenta dentro de un estimado de lo que podrían estar pagando hasta que haya el reglamento. El reglamento no existe en este momento. Entonces tienes que hacer algún tipo de estimado y reservar esos dineros, ¿no? Como un tipo de provisión para este pago. Para el lado de las personas con sueldo, el efecto ya se empezaría a sentir con los primeros cheques de enero, ¿no? El salario formal. Si bien tú pagas el 2023, te empiezan a hacer las reducciones desde enero, ¿no? Pero este efecto, mira, todo está vinculado. Una de las grandes apuestas que tiene el gobierno es en los ingresos petroleros. Entonces, lo que se intenta es que como el precio del crudo ya se está recuperando en la caída que tuvo un par de semanas atrás, es probablemente que se vuelva atractivo para la inversión el próximo año y con eso también se mejora, incremente la producción y se ayude más. Este año hemos recibido alrededor de 1.500 millones de dólares adicionales por el alza del precio del crudo. Se está esperando que probablemente el próximo año pueda ser otros 1.000 millones, de 800 a 1.000 millones. Eso debería ayudar a reducir un poco el peso en el déficit fiscal, ¿no? Pero para las empresas el golpe más duro viene por el lado más que del patrimonio, es de las ventas, ¿no? O sea, depende del sector. Hay muchos sectores que tienen mucho patrimonio que no es productivo, por ejemplo, tierras que no están siendo usadas, por las que van a tener que pagar impuestos. Hay otras áreas, por ejemplo, que dependen mucho del consumo, tipo la publicidad, otras que dependen del lado del crédito, como la construcción, y cada una está siendo afectada por diversos factores, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es que la economía empiece a crecer mucho más rápido del 3%, del 3,5%, ¿no? El FMI hablaba de que las expectativas van a estar por debajo del 3% este año, lo mismo el Banco Central, pero debería hacerse todo lo posible para corregir aquello. Entonces, esa meta de crecer al 3% en 2022 no es tan realista. A ver, va a depender mucho de otros factores, ¿no? El petróleo va a ayudar, pero va a depender, por ejemplo, si incrementamos la producción del crudo. Va a ayudar de mecanismos, por ejemplo, que se ha hecho para el turismo. Pero el turismo, la hotelería, catering, restaurantes, no es la única industria que ha sido afectada, por ejemplo, por el tema del COVID, por la pandemia. Industrias como la publicidad. La publicidad está alrededor de un 50-60% de lo que estaba el año 2019. Entonces, esa es otra industria que también está bastante afectada. Aquí se necesita pensar en términos de creación de empleo y mantenimiento de empleo. O sea, mantener empleo en industrias afectadas e incrementarlo en aquellas que tienen crecimiento. Ahí hay detalles, ¿no? Y estos detalles deberían considerarse mucho cuando se establezcan los reglamentos para tratar de ayudar a estas industrias que deberían crecer. Por ejemplo, en este momento, el turismo internacional se va a ver afectado por la variante Ómicron. Es una de las expectativas que hay, ¿no? Ahora, el precio del barril de petróleo de referencia al ecuatoriano, que es este famoso de Texas, el WTI, está en 70 dólares, 70 y algo. Pero hay que disminuir el castigo, 72. Que denominan, 72, el castigo, que está en 7, 8 dólares. Me imagino que el gobierno ecuatoriano va a recibir por lo menos diciembre y enero alrededor de 65 o 63 dólares promedio por cada barril vendido, pero efectivamente la producción está muy por debajo de los 500.000. Deberíamos subir por lo menos a unos 550, 580.000 diarios para que este excedente pueda generarle al gobierno mayor liquidez. Pero eso, vamos, eso no es de la noche a la mañana. Y si a eso le sumamos lo que está pasando ahorita con la erosión del río Coca, que efectivamente pues puede golpear, como efectivamente lo está haciendo, al oleoducto, y eso va a tener un costo indirecto, sea para Petroecuador o para el OCP. ¿Cómo puede manejarse el gobierno estos dos escenarios? Bueno, a ver, primero el precio del crudo probablemente esté al alza, ¿no? Estaba ya a niveles de 80 dólares, empezó a decaer a mediados de octubre, principios de noviembre, ya los rumores de la variante, etcétera, pero todavía no tenemos suficiente información del efecto de esta variante Ómicron. Entonces hay muchas expectativas que el crudo vuelva a regresar a niveles por encima de 80 y que a medida que avance el año pueda llegar a niveles hasta más altos, ¿no? Especialmente puede ser que estos precios altos continúen en el 2023, lo que sería una gran ayuda para el presupuesto. Ahora, los temas ahora son de prevención, ¿no? Ya sufrimos el año pasado, si recuerdo bien, 2 caídas del oleoducto por el tema de Río Coca. Ahorita ya han hecho una circunvención para que se pueda pasar por otro lado, pero sigue habiendo socavamientos en la cuenca. Entonces eso tienes que prevenir en este momento y al mismo tiempo ya empezar a salir con las rondas petroleras.
para tratar de atraer, ahorita que el precio está alto, atraer inversión en el sector, porque recordemos que hay en el mundo, uno de los factores que ha creado la pandemia es una crisis energética. Entonces los precios de la energía en general, cuando hablamos petróleo, gas natural, carbón, están bastante altos y probablemente se mantengan altos porque el mundo está regresando después del año perdido, del año 2020, está regresando el crecimiento, está reestructurándose de nuevo las economías, entonces va a seguir demandando energía. Al mismo tiempo no ha habido una inversión muy grande en el sector energético. El año 2020 se invirtió muy poco, el año 2021 tampoco, entonces va a haber una necesidad muy grande de crecer en ese sector, no solo para el mundo, sino para nosotros como país, porque es nuestro principal recurso de exportación. Al mismo tiempo, también la minería, ¿no? Los precios, por ejemplo, del hierro, aluminio, cobre, están bastante más altos que el promedio histórico. Entonces, eso también va a ayudar a atracción de ese sector. Ella lleva mi siguiente pregunta. Efectivamente, las materias primas que tienen relación a la energía están disparadas, pero eso también tiene una consecuencia interna. Sube la urea, los productos importados para el agro, etcétera, etcétera. Además de que el subsidio del combustible lo seguimos pagando, al margen de que estén congelados los combustibles, porque el gas, por ejemplo, lo seguimos subsidiando. Y me parece que en la reforma presupuestaria del 2022, de los 33.000 millones, me parece que están destinados 1.500, o me equivoco, un poquito más, para subsidios. ¿Cómo compensar eso ahí? Sí, de los cuales 800 son gas. Sí, ¿cómo compensar ahí? Bueno, a ver, primero vamos a tener mayores ingresos petroleros, ¿no? Y hemos reducido el subsidio sustancialmente. Ahora, tenemos que tomar en consideración una cosa. Probablemente la gasolina, que tiene una marca internacional en el sentido de que cambia cada mes su precio por los valores internacionales, es la Super. Probablemente ahora la Super tenga una caída, porque en noviembre bajó el precio del crudo, probablemente ahora en diciembre no esté a los niveles que estuvo, por ejemplo, en octubre. Entonces ya ese crudo debería, esa refinación, ¿no? de ese crudo debería venir más barato, y eso se está viendo en los índices que siguen los precios de la gasolina a nivel mundial. El precio a nivel refinería. Entonces probablemente ahí veamos una pequeña reducción. Entonces el tema subsidio, si bien no se completó la idea de llegar a precios internacionales en el diésel, por ejemplo, se avanzó bastante, ¿no? Se avanzó probablemente dentro de lo que políticamente era viable. Recordemos que la reforma tributaria es más allá de lo que se hizo el acuerdo con el FMI, unos 500 millones más allá, lo que más que supera aquella diferencia, ¿no? Aquí el tema es, para mí, reducir la trimetrología en el Ecuador. O sea, tratar de hacer que el Ecuador sea más eficiente y facilitar a los empresarios a poder salir e invertir capital. Intentar atraer capital para reducir las tasas de interés, que si bien se han reducido, podrían reducirse mucho más, ¿no? Recordemos que muchos miles de millones de dólares salieron del Perú, 14.000 para mediados de este año, de los cuales habría que ver cuántos vinieron al Ecuador. Han venido muchos inversionistas peruanos al Ecuador, pero todavía no se está escuchando mucho en qué están invirtiendo. O sea, se hablan de distintos sectores que están explorando, pero no se ve la inversión. Pero aquí la clave es la recuperación del empleo, porque 2/3 de la economía del Ecuador es consumo. José, entonces ese es un sector que se ha caído y que debería regresar al estatus que tenía 2 años antes de la pandemia. Sí, en 2019, antes de la pandemia. Así es, el gobierno tiene que darnos algunas señales para saber por dónde va su plan de crecimiento y estabilización fiscal. Pero bueno, habrá que esperar. José, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Byron, a televidentes. José Orellana, analista económico, a propósito de estas cifras macroeconómicas del gobierno para el crecimiento del 2022 y cómo manejar incluso el tema del petróleo, además de las nuevas cargas impositivas en la Ley de Reactivación Económica. 7:39, vamos a la pausa. Esto es el Telediario, la primera emisión. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.